Compartir con ustedes la palabra de Dios en Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia del reino de Dios. Amén. La importancia del reino de Dios. El pastor Fernando el domingo pasado comenzó a hablar acerca del reino de Dios, de tener una mirada de reino, reconocer el reino, de vivir en el reino de Dios, de entender que ese reino de Dios está acá en la tierra. Y vamos a hablar acerca de esa importancia de vivir en el reino. Dice la palabra de Dios: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Repito, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. ¿Usted lo cree? Él nos ha asignado un reino. Y en ese, cuando creemos en Él, que Él murió por nosotros, que Él pagó la deuda, que Él murió y ocupó nuestro lugar, cuando creemos en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a los cielos, entonces cuando nos apropiamos por la fe de esa obra, hemos nacido de nuevo. Y al haber nacido de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios. Y no solo en hijos de Dios, sino también en ciudadanos de este reino. Amén. Usted y yo somos ciudadanos de este reino que Él nos ha asignado. Ahora, este reino tiene leyes y principios en los cuales tenemos que vivir. Es decir, tenemos que dejarnos gobernar por las leyes y los principios del reino de Dios. ¿Sí? Estas leyes y este principio tenemos que conocerlos como hijos de Dios. Pero no solo conocerlos es el primer paso. Tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir en las leyes y los principios de este reino. Ya que hemos entrado a un reino en donde se vive una vida nueva. Tenemos una vida nueva. Y en esa vida nueva tenemos que manifestar una cultura nueva. La cultura del reino. Poder andar sobre esta sociedad. Si bien esta sociedad tiene su propia cultura, nosotros podamos manifestar, conociendo las leyes y los principios del reino de Dios y siendo gobernados por ellos, manifestar la cultura del reino de Dios. Amén. Y esa cultura debe ser visible. Es decir, el hecho de que manifestemos la cultura del reino de Dios se tiene que ver, ¿sí? Tenemos que reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas, creó también al hombre. Y al hombre lo creó a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero andando el tiempo, el hombre desobedeció y cayó en pecado. Y a través de ese pecado perdió esa imagen. Y vivir de una vida tal en el cual se refleje la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo que los principios del reino son importantes. Así que si Él los consideró importantes, nosotros también tenemos que considerarlos importantes. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 12. Lucas 12, 22, 21. Este reino de Dios es para que manifestemos la imagen y semejanza de Cristo, pero también es para que vivamos bajo su voluntad. ¿Sí? El reino, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él está sentado en el trono y Él es Rey de reyes en los cielos. ¿Cuánto lo creen? Él es Rey de reyes en los cielos, pero también quiere ser Rey de reyes en tu corazón. Él también quiere ser el Rey de reyes de tus emociones. Él también quiere ser el Rey de reyes de tu voluntad. Y en este reino que nos ha sido asignado y en el cual tenemos que vivir para hacer la voluntad del Rey. Vivir para hacer la voluntad del Rey de reyes en todas las áreas de nuestra vida. Que cada una de las áreas de nuestra vida podamos doblegarla y ponerla al control del Señor. Él quiere estar controlando nuestro corazón, controlando nuestra mente, controlando todo nuestro ser. Y a veces no se lo impedimos, o a veces no lo dejamos, o hay cosas que no ponemos en sus manos. Hay áreas de nuestra vida en las cuales no cedemos. Entramos en una lucha interna. Y a veces las cosas
no suceden. Oramos y es como que el cielo se convierte de hierro y nuestra oración no llega al techo y la respuesta no viene y las necesidades no se suplen. Quizá, hermano, sea porque Él todavía no está siendo el Rey de Reyes en nuestro corazón y en nuestra vida. Quizá porque alguna área de nuestra vida no la hemos rendido al Señor. Y no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra así como se hace en los cielos, ¿sí? Lucas 12, 22, 31. ¿Todos lo tienen? Jesús nos habló acerca de la importancia. Lucas 12, 22, 31. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad a los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios las hierbas que hoy están en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios. Ese es el consejo, esa es la voluntad de Dios. Tenemos necesidades, tenemos preocupaciones, enfermedades, angustias, pero Dios nos establece un orden. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por pruebas, todos tenemos necesidades, pero Dios establece un orden en su reino. Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y Él, el Todopoderoso, el gran yo soy, el eterno Dios, se encargará de cada una de nuestras necesidades. Se encargará de suplir cada una de nuestras faltas. Cada cosa que necesitemos, Él se ocupará de eso. Si nosotros nos ocupamos, en primer lugar, de buscar el reino de Dios. Si cada mañana, cada día nos levantamos, abrimos nuestros ojos y nos ocupamos de buscar primeramente el reino de Dios, Él nos promete, es palabra de Dios, es promesa de Dios, que Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Si lo creemos, así lo va a hacer el Dios Todopoderoso en el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza, ¿sí? Ahora, los frutos del reino serán la prueba de su posesión. Es decir, si hemos entrado en el reino, si estamos en el reino de Dios por cuanto nos hemos arrepentido de nuestros pecados y por cuanto hemos nacido de nuevo, entonces como ciudadanos del reino llevaremos frutos. Sí o sí llevaremos frutos. Dios nos ha llamado a estar en este reino para que llevemos frutos. Dios tiene planes y propósitos para cada una de nuestras vidas. Él planificó todo desde antes de la eternidad. Desde la eternidad, Él ya estaba pensando en cada uno de nosotros. En la eternidad, Él ya estaba pensando en nuestras vidas. No solo que íbamos a ser salvos, sino cuáles eran los frutos que íbamos a llevar en su reino. Cuáles eran los frutos que íbamos a llevar en la iglesia, ¿sí? Él tiene planeado un plan y cada uno de nosotros es importante en este reino. Cada uno de nosotros es de suma importancia para Dios en este reino. Y Él quiere que llevemos frutos, ¿sí? Podamos pedirle al Señor que Él nos ayude a que nos revele cuál es la tarea que tenemos que hacer. Y que no pongamos excusa. Muchas veces hacemos como algunos siervos en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos ahí a Moisés diciendo: Señor, mira que soy lento para hablar, envía a otro. Y Dios tenía desde la eternidad pensado usar a Moisés.
Y él sabía que ese era el líder que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y él decía, no, pero soy lento para hablar. Y Dios dijo, no importa, yo te pondré una persona, yo trataré contigo, hablaré contigo, pero te pondré una persona que hablará por ti. Y usó a su hermano Aarón. Después vemos a Jeremías diciendo, yo soy niño, no puedo hablar porque soy niño. Y Dios lo usó igual. Tenía que enfrentarse ante un pueblo desobediente, tendría que enfrentarse hacia un pueblo que había decidido obstinadamente a ir en contra de la voluntad de Dios. Y Dios puso el valor, la palabra y el coraje, la fuerza y el poder en Jeremías para que enfrentara a ese pueblo, y Dios lo usó. Cuando Dios tiene en su mente planes y propósitos para nuestra vida, es porque Él los va a llevar a cabo. Y no va a haber nada que impida que Él lleve a cabo los planes y los propósitos que tiene para tu vida. Y cada uno de nosotros en este lugar tiene un propósito de parte de Dios y un servicio y un ministerio para llevar a cabo. Y Él lo va a hacer, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con Isaías. Isaías dijo, Señor, mira que soy hombre de labios impuros. No importa, fue y purificó su boca. Él se encarga. Él es el que tiene el propósito y el que va a darte los medios, los dones, las capacidades para que lleves a cabo esa obra. ¿Cuántos creen que el Dios Todopoderoso puede hacerlo? Él puede hacerlo en tu vida. No diga no sé hacer nada, no sé cantar, no sé predicar, no sé. No diga no sé. El no sé no es una palabra que tenemos que pronunciar en el reino de Dios. Él se encarga. Él se encarga. Nosotros primeramente busquemos el reino de Dios. Tengamos conciencia de que hemos sido introducidos en este reino para llevar fruto. Tengamos conciencia que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Y que Él se va a ocupar de darnos todas las herramientas y todos los dones y todas las capacidades que necesitemos para que esos planes y esos propósitos se cumplan. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dele la gloria a Dios porque Él lo va a hacer en su vida. Dele la gloria a Dios porque Él lo va a hacer en su vida. Créalo, aférrese a esa palabra y Él va a obrar. Créalo y aférrese a esa palabra y Él va a hacer. El Dios Todopoderoso. No estamos adorando a un Dios muerto. No estamos aquí para adorar a un Dios de piedra, de madera ni de cartón. Cristo es un Cristo vivo. Al tercer día resucitó y está sentado en los tronos de los cielos. Está sentado en el trono. Está sentado en el trono y Él es el que te va a dar los dones, el que te va a dar la fuerza, el que te va a dar el poder para pasar toda prueba, toda dificultad. No importa la circunstancia que estemos pasando, si nuestra fe está firme en el Cristo de la gloria, en el Cristo que resucitó, en el Cristo todopoderoso, en el que todo lo puede, en el que todo lo puede. Es un milagro que estemos acá y lo hizo Él. Y también va a ser un milagro que use nuestras vidas y también lo va a hacer Él. Y también va a ser un milagro cuando venga a buscar a su iglesia por su poder y todo lo hace Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hebreos 1:8. Hebreos 1:8 vamos a ver los fundamentos de los principios del reino. Este reino no está asentado sobre la nada, sino que tiene fundamentos sólidos. Y esos fundamentos los encontramos en el consejo de su palabra. Bueno. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Es un reino eterno. Cristo tiene el poder. Está hablando del Hijo. Es decir, el fundamento de los principios del reino están basados sobre la obra completa de Cristo. Este reino se fundamenta sobre la obra de Cristo, sobre su muerte, sobre su resurrección y su ascensión a los cielos. Sobre eso está fundamentado este reino. Y no solo que está fundamentado sobre eso, sino que ese poder es un poder eterno.
Es un poder eterno, porque el cetro es símbolo de poder y ese poder obra en nuestro favor, ¿sí? Vamos a leer Mateo 5:20. La palabra de Dios vamos a leer en Mateo 5:20. Y dice la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Ahí la palabra de Dios nos demuestra las demandas que se nos hace como ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Dice, pero os digo que si vuestra justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios nos manda a vivir una vida justa, nos demanda justicia, ¿sí? Demanda vivir en justicia. Pero qué suerte que el Señor es misericordioso y bondadoso. En la época en que Él andaba en la tierra, los fariseos lo criticaban y le decían que sus discípulos trabajaban en el día de reposo, que sus discípulos comían y bebían y se juntaban con pecadores, y daban a entender como que la ley, ¿no? O que la gracia, mejor dicho, tenía menos demandas que la ley. Que la gracia no tenía tantas demandas como la ley. Pero damos gracias a Dios que Él les demostró que la gracia nos pide demandas mayores que la ley. La ley dice, si alguno cometiera adulterio, cometió pecado. Y la gracia, las demandas de la gracia dicen, si alguno mira a una mujer, ya ha pecado, ¿sí? Ahora, la diferencia está en que la ley, en la época de la ley, era el hombre con sus esfuerzos y con sus capacidades quien tenía que cumplir con las demandas de Dios. Pero en la época de la gracia, ahora, en este momento, cuando las demandas son mucho mayores que la ley, Dios te capacita y te da el Espíritu Santo y te da el poder y te da la unción y te da la gracia para poder cumplir las demandas. Amén. ¿Usted lo cree? En la época de la gracia le dije, Dios, su Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos capacita el poder para cumplir con esas demandas. No somos nosotros los que vamos a cumplir con esas demandas, sino el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ¿sí? El poder del Espíritu Santo obrando en nosotros es el que permite que podamos cumplir con las demandas de Dios, que permite que podamos vivir en esa justicia que Él nos demanda, ¿sí? Es el poder del Espíritu Santo, es cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que tome nuestra vida, que tome el control de nuestra vida, que Él nos llena por dentro, que Él va llenándonos de Él y vaciándonos de nosotros. En la medida que nos vaciamos de nosotros y nos llevamos del Espíritu Santo, podemos cumplir naturalmente esas demandas. Dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso se hace cuando el Espíritu Santo nos ayuda y nos fortalece. Amén. Y después decimos que el fundamento de estos principios del reino es la obra completa de Cristo. Él nos da el poder para cumplir con sus demandas. Y Él sella este fundamento a través de su palabra en 2 de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Es decir, la obra completa de Cristo, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, llenándonos para poder cumplir sus demandas, vivir una vida en donde nos apartemos de iniquidad y de maldad. Amén. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios, decíamos que Dios nos introdujo en un reino. Este reino en el cual vivimos es un reino en el cual hay leyes y principios en donde tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que conocerla. Vamos a ver cuáles son algunos de esos principios espirituales para nuestra vida, para este reino espiritual, ¿sí? El primer principio que vamos a ver es el principio de la unidad, ¿sí? El principio de la unidad. Dios quiere que seamos uno,
que su iglesia sea una, que en la iglesia y que en el reino de Dios haya unidad, que vivamos en unidad, ¿sí? Este es un reino espiritual y la unidad tiene que ser algo que nos caracterice en este reino. A lo largo de la historia ha habido muchos reinos terrenales. Esos reinos se han sucedido, han caído, se han dividido, ha habido golpes de Estado, ha habido revoluciones, han perecido en el tiempo y no existen más, ¿sí? Pero la característica del reino de Dios es que en el reino de Dios haya unidad. Esa unidad la vemos reflejada en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos indispensables en el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo cumplen una función determinada y ninguno es reemplazable. No tenemos en nuestro cuerpo dos miembros para reemplazar, tenemos uno. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo dice que se duele, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que vivir en esa unidad en la que Dios nos llamó. Hoy en día muchas veces es triste ver que cuando es la voluntad de Dios, que en el reino de Dios, que en su reino se manifieste la unidad, muchas veces hoy en día es triste ver cuando entramos en los canales de YouTube a escuchar alguna alabanza, vemos los comentarios que se hacen y ahí están diciéndose cualquier cosa unos contra otros, diciéndose barbaridades y juzgando, cuando Dios no nos llamó Dios nos llamó a que vivamos en unidad. Dios nos llamó a que seamos uno. Nadie, absolutamente nadie, sacaría un miembro de su cuerpo porque sí. Sería algo irracional. Todos necesitamos cada uno de nuestros miembros como cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de sus miembros, Cristo murió por cada uno de sus miembros. Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por amor y por la importancia que tenemos. Y nosotros tenemos que valorar a cada uno de los miembros y darle el valor, el amor, que el mismo amor y el mismo valor que Dios le da a su cuerpo. Amén. Y esa unidad tiene que reflejar en nuestras vidas. Esa unidad se tiene que dar a conocer. El reino de Dios es para que vivamos en unidad, ¿sí? El reino de Dios no tiene ninguna relación con Satanás. El reino de Dios no tiene ninguna relación con el reino de las tinieblas. El reino de Dios es incomparable. Vamos a leer en Mateo 12, 24, 28. Mateo 12, 24, 28. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra
contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. El reino de las tinieblas no tiene nada que ver con el reino de Dios. Podamos estar como hijos de Dios atentos a ver las cosas del cielo, y en el reino de Dios no entre nada que tenga que ver con el reino de las tinieblas. Que podamos estar perseverantes, que podamos estar, dice que en los últimos tiempos el enemigo engañaría, se disfrazaría aún como ángel de luz para engañar aún a los escogidos, ¿sí? Entonces podamos estar en comunión con el Señor y saber que el reino de Satanás no tiene nada que ver con el reino de Dios. El principio de la unidad también es importante en la vida del reino de Dios, porque nos da poder ilimitado al reino de Dios. El vivir una vida de unidad nos da un poder ilimitado. Dice la palabra de Dios que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, ahí estaría Dios en medio de ellos, ¿sí? Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. Y ese poder ilimitado está en el reino de Dios. Ese poder ilimitado está en el reino de Dios para enfrentar pruebas, para enfrentar dificultades, para enfrentar cualquier situación que nos toque vivir. Ese poder ilimitado está en nosotros si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo. Mire qué importante es la unidad, hermanos. Mire qué importante es la unidad en el reino de Dios. Cuán importante es, y muchas veces no la valoramos. Cuán importante es, y muchas veces andamos enfrentados por cosas insignificantes que no tienen importancia, ¿sí? Cuando nosotros vivimos como ciudadanos del reino, bajo los principios y las leyes del reino de Dios, y cuando tenemos las prioridades que Dios quiere que tengamos, buscando primeramente el reino de Dios, y cuando pensamos solamente en Dios, las pequeñeces desaparecen, hermano. Las pequeñeces no forman parte del reino de Dios. Pero muchas veces encontramos hermanos enfrentados por cosas insignificantes, ¿sí? Y Dios nos llama a vivir una vida de unidad. Y nos dice que si vivimos en unidad, hay poder ilimitado para en el reino de Dios. Hay poder ilimitado en el reino de Dios. Cuando estamos unidos, cuando oramos, cuando sentimos al hermano y nos amamos los unos a los otros, el poder de Dios. Y cuando nos ponemos de acuerdo en orar por algo, el poder ilimitado de Dios se manifiesta en nuestras vidas. El poder ilimitado de Dios se manifiesta en el reino de Dios. Cuán importante es poder vivir esa vida de unidad que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios para cada día de nuestras vidas. Y si no vivimos en esa unidad, puede que estén pasando dos cosas. Que no conozcamos el principio de Dios, o que lo conozcamos y no lo estemos viviendo, ¿sí? Dios nos ayude a poder vivirlo. Dios nos ayude a poder poner por obra la palabra de Dios. Dios nos ayude a seguir el consejo de Santiago, ¿sí? A no ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. El segundo principio del cual vamos a hablar es el principio del impacto. Hablamos del principio de la unidad, que como iglesia tenemos que estar unidos, que como iglesia tenemos que orar los unos por los otros. Estar unidos, el poder ilimitado de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Vamos a hablar del principio del impacto, ¿sí? Mateo 5, 13, 16. Vamos a leer. El impacto que tenemos que, como reino de Dios, realizar y manifestar sobre una sociedad que vive sin Dios y sin esperanza, ¿sí? Mateo 5, 13, 16. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Dios nos llamó, este es el principio del impacto. Dios nos llama para que seamos sal y luz del mundo.
Y cuando somos sal y luz del mundo, estaremos manifestando la imagen y la semejanza de Cristo. Y los que no conocen a Dios glorificarán al Padre. Esa es la voluntad de Dios. Y ese es un principio del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino es un principio que tenemos que vivir. Amén. Es un principio en el cual tenemos que vivir cada día. Cada día debemos ser sal y luz. Si no somos sal, no estaremos cumpliendo la voluntad de Dios y tampoco estaremos efectuando ese impacto sobre la sociedad, ¿sí? Si la sal se desvaneciere, ¿qué función cumple? Ninguna. Sabemos que un poco de sal, ¿sí? Un poco de sal sala todo el alimento, ¿no? Un poco. Nosotros somos mucho como iglesia para poder impactar y para poder afectar a esta sociedad y para que esa sociedad también glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que podamos ser sal y que también podamos ser luz, ¿sí? Que la luz cumple la función de hacer que las oscuridades se vayan. Una de las funciones que cumple la luz. La otra función que cumple es la de mostrarnos un camino, ¿sí? Que nosotros cada día en donde trabajamos, en nuestro barrio, en donde nos encontremos, podamos ser esa luz, que podamos alumbrar en lugar oscuro, que podamos mostrar el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores a aquellos que todavía no han llegado. Que nuestra vida sea una vida en donde impacte en la sociedad, en donde los principios y las leyes del reino se vean reflejadas y manifestadas en nosotros. Amén. Cuando el adentro cambia, el afuera también. Cuando todo nuestro ser por dentro está lleno del Espíritu Santo, se transforma el afuera. Cuando todo nuestro ser está lleno del Espíritu Santo, damos fruto y la gente ve ese fruto. Si nosotros cambiamos por dentro, transformaremos, impactaremos y haremos que otros también tengan hambre y sed de Dios, quieran venir y quieran glorificar al Rey de Reyes. ¿Cuántos lo creen? Para Cristo. Ese aplauso es para Cristo. Toda la gloria es para Él. Y el tercer principio del cual vamos a hablar en esta mañana es el principio de la oración, ¿sí? Es la voluntad de Dios que en su reino y como ciudadanos del reino de Dios seamos hijos de oración. Tengamos una vida de oración. Alguna vez leí por algún lado que la oración es el tema más predicado, más escrito, pero el menos practicado. Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude a tener esa vida de oración. A levantarnos por la mañana cada día y buscar el rostro de Dios. Y tenemos ejemplo en nuestro Maestro. Leemos en los Evangelios y la palabra de Dios dice que muy temprano Él estaba orando. Y después de haber tenido todo un día de trabajo y de sanar enfermos y de predicar y de enseñar, muy por la noche, ya cuando su cuerpo seguramente estaría cansado y extenuado, dice que Él se retiraba a orar. Él tenía una vida de oración y nos dejaba ejemplo de vida de oración y ejemplo de cumplir con la voluntad del Padre. Decimos que este reino de Dios es un reino en donde se debe hacer la voluntad de Dios. Y el Maestro dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? En todo Él hizo la voluntad de su Padre. Cuando se fue a bautizar y Juan el Bautista dijo, no, pero tú me tendrías que bautizar a mí, es necesario que se cumpla todo lo que está establecido. Es necesario que se haga la voluntad del Padre. En todo Él hizo la voluntad del Padre. ¿Sí? Qué hermosa enseñanza. Y la oración del reino está basada en 3 principios. ¿Sí? Lo vamos a leer en Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. La oración del reino está basada en 3 principios. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Con eso, confianza en su palabra. Sabemos que si creemos en Dios, en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, si pedimos, Él nos va a dar. Él nos va a conceder nuestra petición. No importa cuál sea la necesidad. Él dice que si pedimos,
creyendo con fe, Él va a contestar. ¿Sí? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Damos gracias a Dios y que Dios nos ayude a vivir cada día. Que estos principios no sean simplemente un conocimiento más que hemos acumulado en este día, sino que sean conocimiento que podamos vivirlo cada día, que podamos llevarlo a la práctica cada día, que podamos buscar su reino, que podamos darle toda la gloria a Dios, que podamos tomar conciencia de que hemos entrado en el reino de Dios, que somos ciudadanos del reino y que estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se haga así en los cielos como en la tierra. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos van a vivir conforme a estos principios? ¿Cuántos van a tener en cuenta estos principios para practicarlo cada día en su vida? ¿Cuántos van a ser sal y luz a partir de hoy para que esta sociedad vea y glorifique también al Rey de Reyes y Señor de Señores? A Él le damos toda la gloria, a Él le damos toda la alabanza, a Él queremos bendecir en esta mañana porque nos salvaste, Padre, porque nos diste la salvación, porque nos sacaste de aquel lugar en donde nos encontrábamos, Señor, perdido, y porque nos enseñas, nos introduciste en este reino, Padre, y nos enseñas tus leyes, tus principios, y nos ayudas y nos das el poder para poder cumplirlo. A ti la gloria, Señor y Dios. Amén. Que el Señor